Cuando hablamos de la patentometría, a diferencia de los mapeos de patentes, estamos hablando de indicadores estadísticos. Toda la parte cuantitativa que podemos obtener y asociados a la dinámica que se genera de los procesos de innovación tecnológica y de los desarrollos tecnológicos a través de los documentos de patentes, analizando las tendencias actuales y futuras de una tecnología. ¿Cuál es su importancia para la vigilancia tecnológica? Esto tiene que ver con determinar posibles estrategias de mercado, defensivas u ofensivas, seguir el comportamiento de competidores, evolución, tendencias, aproximación sobre la producción en una actividad, el estatus de una tecnología en general, el sector, buscar aliados o países o conjuntos de países y establecer estrategias de protección. ¿Qué pasos debo seguir para generar un estudio de patentometría? Estamos hablando de estadísticas, pero igualmente debemos definir ese factor crítico de vigilancia tecnológica, establecer el alcance y podemos entonces generar las estadísticas a partir del número de patentes por año, por países, por inventores, solicitantes, áreas y subáreas de aplicación según el clasificador internacional de patentes, que es una importante herramienta en este caso, el número de patentes vigentes y vencidas, el número de patentes por tipo de invención, dibujos, modelos industriales, diseños industriales, programas informáticos y posteriormente los análisis, conclusiones y recomendaciones, así como las representaciones gráficas que nos permitirán llegar a ello. ¿Qué pautas debo seguir para realizar análisis de este tipo? En primer lugar, establecer claramente nuestro objeto de estudio, tener clara cuál es la finalidad de esta información. Recordemos que estamos trabajando con estadísticas de patentes y es importante resaltar que para ello debemos tomar como mínimo los últimos 10 años y dependiendo del estudio podemos inclusive retroceder un poco más. En tercer lugar, fijar la periodicidad y frecuencia y esa fotografía en el tiempo para generar posteriormente los análisis correspondientes a cada una de las variables que definimos, el volumen de información y determinar por años, en función de las estadísticas, cuáles son esos elementos claves en las bases de datos utilizadas. Con toda la información que vimos anteriormente, vamos a establecer y estudiar un breve ejemplo sobre un estudio de patentometría. El tema que podemos escoger, una nueva composición química. En este caso, el primer paso, determinar el objeto de estudio, esa nueva composición química, evolución, tendencias de las tecnologías involucradas en ella. Identificamos el estatus de esa tecnología. Eso implica establecer con cuáles bases de datos vamos a trabajar y el periodo del tiempo que vamos a utilizar. Establecer todo el ámbito geográfico en el cual vamos a realizar la búsqueda, el diseño de las estrategias, identificación de palabras claves y combinación de ellas, obtención de la información para revisar, seleccionar, organizar y estructurar, y luego procesar y analizar y generar el informe final.